Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, camino de verdad, Jesús es mi Salvador. Aquí comienza Cadena Vida, una producción de la Iglesia Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino, Jesús es mi Salvador. Y a partir de este momento compartiremos una hora de mucha, pero muchísima bendición. Jesús es mi Salvador. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00 para realizar tu petición, consulta, consejería pastoral. Manantiales de vida, manantiales de vida. En Eduardo Víctor Aedo 1990, sábado 15 horas. A pesar de los golpes tan grandes y de la crisis que estoy pasando, sé que voy a lograr la victoria en Cristo Jesús. Ministerio Apostólico Profético Jesús, Jesús es mi Salvador. Manantiales de vida te espera. 15 horas. Te bendecimos. En Cristo Jesús. Ayuno congregacional. Ayuno congregacional. El que en la vida tenga Cristo, un grito de victoria de... Todos los martes y jueves, Ministerio Apostólico Profético Jesús, Jesús es mi Salvador. Ayuno congregacional. Avance. Hay victoria para ti. Ministerio Apostólico Profético Jesús, Jesús es mi Salvador, te invita a la zona de El Cordón, en Eduardo Víctor Aedo 1990. Profeta Betísimo, te espero. Es por fe. Te espero a las diferentes reuniones. Línea telefónica 2406-8998. Lo mejor está por venir. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Ya puedes descargar la app de Jesús es mi Salvador en tu teléfono celular o tablet. Nos puedes encontrar como Jesús es mi Salvador ingresando a través de tu Android en Play Store y accede a todo nuestro contenido, prédicas, enseñanzas y nuestra radio online las 24 horas. Descargala ya. Creo que a nadie nos gusta pagar multas acá, ¿no? ¿Verdad, sí o no? ¿A quién le gusta pagar multas? Maxi un día se encontró con un montón de multas ahí dando vueltas. Los pelos se le pusieron blancos, ¿vio? Y a su nombre. Tenemos que ponernos de acuerdo con el Señor. No podemos manejarlos a nuestra forma. Quizás al principio, cuando somos niños, que recién comenzamos, hay ciertas cosas que el Señor sabe contemplar porque te conoce y estás aprendiendo. Pero ya hay muchos que somos maduros. Un padre, una madre, bueno, cuando el nene es chiquitito, y bueno, ciertas cosas le permitimos porque está aprendiendo a caminar, le tenemos que sacar las cosas porque si no empiezan a manotear y rompen todo. Le tenemos que... No, y te das cuenta que el niño dice, no me interesa lo que me diga, sigo para adelante. Pero cuando empiezan a crecer, que ya usted sabe que tiene entendimiento, ya la mano no es tan flojita.
Ya se empieza a hacer con más rigidez porque tiene entendimiento, porque tiene comprensión. Yo quiero que entienda, te estoy hablando de cosas que nuestro Padre Dios desea de nosotros. Pudiendo ser maestros, todavía es necesario que estemos teniendo que dar la leche, decía la palabra del Señor. Di conmigo, Señor, ayúdanos, Dios, a ponernos de acuerdo contigo, a ponernos de acuerdo, Señor, en tu voluntad, Señor. Porque si lo hacemos, caminaremos libre de impedimentos y obstáculos que puedan desviarnos de tu voluntad. Que podamos, Padre Santo, Dios amado, Señor, contemplarte todos los días, Señor. No cuando tenemos problemas, no cuando tenemos adversidades, sino que todos los días nos detengamos para contemplarte a ti, Señor. Es la forma, es tu diseño, es tu consejo, es tu voluntad, Señor, para que todo lo que haga me vaya bien, Señor. Lo hemos visto en la palabra, lo hemos visto en muchos hombres de Dios que, habiendo caminado en tu voluntad, fueron grandes aquí en la tierra, porque así tú lo decidiste en los cielos. Tu sueño, dígalo, tu sueño es que como esos hombres, yo también pueda ser grande aquí en la tierra, porque así tú lo decidiste en los cielos. En el nombre de Jesús, ayúdame solamente a vencer mi humanidad y a caminar contigo estando de acuerdo con tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale fuertes palmas al Señor. Camina conmigo, Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo. Camina conmigo, papá, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Dile a tu hermano que está a tu lado, camina conmigo, mi hermano, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. A la hermana decirle ahora, camina conmigo, mi hermana, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Aleluya, gloria a Dios. Y a su nombre. Usted sabe que una de las principales cosas que muchas veces uno escucha en el camino del Señor, cuando la gente se presenta para pedir algo, es que se encuentra caminando solo. O porque la vida lo puso así, no tengo nadie a mi lado, Dios decidió de esa manera. Pero a veces, justamente, aún dentro de una familia, a veces esa es la circunstancia, que terminan caminando solos. Pero yo hoy quiero hablar justamente de estas cosas. Porque usted imagínese, el Señor hizo al hombre, hizo a la mujer, Adán y Eva. Los puso juntos para que sean ayuda idónea, ¿verdad, sí o no? O sea, el Señor dijo, tienen que caminar juntos. ¿Sí o no? Tienen que caminar juntos. Van a ser plenos caminando juntos. Y ahí nomás, ¿qué apareció? Apareció la serpiente, que puso enemistad primeramente con Dios, pero también puso enemistad entre ellos. Porque la mujer dijo, o el hombre dijo, la mujer que ya lo estaba acusando a Dios. Esta es la mujer que tú me diste. ¡Wow! No, la culpa de la serpiente, es decir, el primer lugar de la creación de Dios quiso ser contaminado con una división en el medio. Si nosotros no somos perspicaces en entender estas cosas,
no vamos a entender el secreto de vencer. En aquel tiempo fue la creación misma que no pudo soportar la división. La creación, lo perfecto, lo que estaba, que Dios dijo, todo esto es bueno, nada de lo creado Dios dijo es malo, todo era bueno y la creación no pudo soportar la división, entrando la contaminación por causa del lugar donde Dios había puesto de gobierno. Dios a cada uno de nosotros nos puso como gobierno acá en la tierra. Dios nos puso como gobierno, iglesia. Esa pareja que había sido creada por Dios, que había sido la ayuda idónea, cuando se contaminó, perdió gobierno, perdió autoridad, perdió reinado. Hoy se pierde reinado, hoy se pierde sacerdocio, hoy se pierde comunión, hoy se pierde un montón de cosas, amén, que son necesarias para poder reinar como corresponde. Y la Biblia dice que Jesús le dijo, si se ponen de acuerdo aquí en la tierra, ¿dónde es, mi hermano? ¿Dónde es? Aquí en la tierra. A veces estamos luchando a ver quién es más fuerte. A veces estamos luchando a ver, y no, voy a orar para que me entienda. No, orá para que lo entienda Dios, entonces te va a entender si vos estás bien. Pero orá por las dudas, porque vos también tenés que entender a Dios en el rol que Dios te puso. Yo quiero que entienda los roles en la convivencia de la gente, no siempre es el mismo. Los roles no son siempre los mismos. A medida que uno va avanzando, el rol también puede ir cambiando cuando están entendiendo. No deja de haber un vínculo, pero los roles van cambiando. Pero el vínculo no se puede romper. El vínculo no se puede romper. Ayer tuve una alegría muy, pero muy grande en mi corazón. Terminamos ahí de estar compartiendo un momento que cumplía el S 15 años. Y me llaman de Cuba. Y yo me senté allá en el fondo, ¿verdad? De casa, agarré la palabra, y querían una palabra, querían una bendición. Y ya no sé qué hora era, me quedé solo yo. Me saludaron, los últimos me saludaban de lejos, chau, chau, chau. Y yo me quedé ahí ministrando. Fue mi regalo mayor. Fue el premio mayor que Dios podía haber dado en el día de ayer, además del compartimiento. Gracias a Dios pudimos estar allá en Empalme, después estuvimos ministrando un tiempo también ahí en Maroña, compartiendo ese momento. Pero el regalo mayor fue eso, ¿verdad? Inesperado de Dios. Porque lo otro yo ya lo había programado. Pero qué bueno cuando Dios te sorprende con estas cosas. Y yo sé que hay muchos que están aquí, están esperando ser sorprendidos por Dios. Que están esperando ser sorprendidos por Dios. ¿Sabe qué significa eso? Morir, servirle, someterme, ponerle al Señor lo principal, que es todo mi ser puesto a los pies del Señor. Cuando nosotros tomamos esos principios, el Señor va diciendo, estás caminando, estás entendiendo, no te va a faltar nada. ¿Cuántos lo creen? Dicen, gloria a Dios. Aquí en la tierra nos tenemos que poner de acuerdo. Amén. Hay un versículo que está en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, verso 30, dice, ¿cómo podría perseguir 1 a 1000? Escuche bien. Perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10.000. Escuche bien, ahí está la unidad. 1 persigue a 1000. Pero en la unidad, Dios dice que 2 hacen huir a 10.000. Y hay mucha diferencia entre perseguir a que el otro huya.
Con tus fuerzas vos perseguís. Con tu fuerza vos le das para adelante y perseguís un propósito, un plan. Pero ¿sabe qué? Cuando se une, huye el enemigo. Ya no vas a tener que andar persiguiendo, porque en la unidad, amén, está la comunión. Y en esa unidad, en el nombre de Jesús, amén, ya el trabajo se hace más liviano. Por eso es que muchas veces gente dice, estoy cansado de esto y de lo otro. ¿Sabe por qué? Porque estás persiguiendo tu bendición en vez de unirte para que en el nombre de Jesús tu enemigo tenga que huir. Y se hace mucho más difícil tener que perseguir que el otro que esté huyendo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Quién está persiguiendo una bendición acá? Levante la manito. Deja de perseguir y unite. No, pero tengo tantas cosas y tengo tanto esto, tengo tanto lo otro. No, es una decisión. Es tomar una decisión o no, Señor. Yo lo que te estoy marcando hoy, y ni te estoy diciendo, no te hablo de tu condición, no te hablo de cómo estás tú, no sé de muchos ni cómo se están manejando con el Señor, pero yo te estoy hablando de principios que están escritos en la palabra de Dios, que funcionan. Te estoy hablando de principios que mueven la mano de Dios. Te estoy hablando de principios que si usted lo quiere tomar vas a vivir de una forma distinta, pero que si no lo quieres tomar es algo que ya conoces y lo está desperdiciando. Seríamos necios. Seríamos duros de servir. Porque el duro de servir no es solamente el que no dobla sus rodillas, el que se inclina, sino que el que es testarudo, por así decirlo. El Señor dice, no persigas, únete. Únete. Hay hermanos y hermanas que tienen, gracias a Dios, ese privilegio y lo practican. Y uno como pastor observa cuántas cosas, gracias a Dios, amén, han alcanzado. Pero hay otros que les cuesta. Y le cuesta justamente, ¿sabe por qué? Porque el enemigo sabe que el principio le funcionó con Adán y Eva y sigue funcionando hoy. El otro sabe que el principio de esa división, del desacuerdo, del no caminar juntos, sigue funcionando hoy. Por eso que hay hogares que funcionan y hogares que no funcionan. Por eso que hay familias, y estoy hablando no solamente de un matrimonio, sino que familias completas funcionan y vos decís, qué lindo esto, lo otro, ¿verdad? Y hay familias que no funcionan porque no hay búsqueda de acuerdo. Y a su nombre. ¿Cuántos van a empezar a decir? ¿Sabe qué quiero que entiendas, no? Porque esto no es que vos vas a decir, bueno, Señor, ahora no voy a perseguir más, van a huir. No. El secreto es la parte previa. ¿Cuál es la llave? Es la unidad. ¿Usted se acuerda Hechos de los Apóstoles? Desde el principio en adelante. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, ya ahí cuando vino el Espíritu Santo, ¿cómo estaban? Unánime, estaban unidos. Ahora yo quiero que entienda, ¿los discípulos tenían el mismo carácter? ¿Los discípulos tenían los mismos pensamientos? ¿Los discípulos tenían las mismas aptitudes? Pero ¿sabe qué? Lograron estar unidos en el propósito, en el amor. Entonces, cuando lograron estar unidos en el propósito y en el amor, Dios dijo, bueno, son 120 distintos, difíciles, que eran estando individuales, pero están unidos. Mandó el Espíritu Santo. Y compartían todo. Y vivían dichosos, y la manifestación de Dios se hacía notar no solamente en ellos, sino que en los que ellos ministraban. Quizás te estás matando queriendo convertir a alguien, y si cambias y te unes, capaz que Dios lo hace. Y si cambias tu aptitud o tu rol,
escuchó? ¿Y sabe por qué estoy hablando de la unidad? Porque esta semana yo estuve observando en el grupo algunas cosas que hubo hermanas con mucha humildad, pidieron oración. Y esas oraciones no quedaron en el olvido, sino que hubo respuesta enseguida de algunos, hubo oraciones verbales que se hicieron en el grupo de la iglesia y en otros aspectos en el que uno tiene conocimiento de distintos lugares. Y vi cómo el hecho de la aptitud, porque vos podés luchar por lo tuyo, pero vos cuando le decís, hermano, pastor, o al grupo de la iglesia, mis hermanos, porque vos no sabés quién es que va a responder por ti. Quizás uno responde y otro no, pero si dice, si me pongo de acuerdo aquí en la tierra dos, donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo, dijo el Señor. Hay gente que tiene la costumbre, no, yo tengo mi Dios y amo a Dios con todo mi corazón, pero no me hablé de congregarme, porque esto o porque lo otro. No, si no es el deseo de Dios ese. No es el deseo de José Luis, es el deseo de Dios. No dejé de congregar como algunos tienen por costumbre, dice la palabra. Claro, al romper el principio de la unidad se me hace cuesta arriba. Y aquellas personas que por distintas razones están justamente pensando mal, equivocadamente, y ahora voy a hablar de ponerme de acuerdo no solamente en las aptitudes, sino en el pensamiento. Esas personas que muchas veces están actuando equivocadamente por su pensamiento, son las que están mal. Y que cuando me mandan un mensaje privado me dicen, y estoy viviendo esto, y estoy pasando, y no cambia, y estoy cansado, y estoy agobiado. No. Para eso Dios hizo un cuerpo. Di conmigo, hizo un cuerpo. Todos distintos. Y gracias a Dios por eso, porque si no, no cambiaríamos nunca. Si fuésemos todos iguales, no habría contravención, no habría distintos pensamientos, no habría cosas que nos confronten. ¿Por qué? Porque si pienso igual, camino igual, y si, bueno, pero los 2 ciegos pueden caminar y los 2 terminan mal, ¿eh? Pero qué bueno cuando el Señor me pone con una piedra más dura que yo, ¿verdad? Y me hace sentir que no, tengo que cambiar, ¿verdad? Y gracias a Dios que es así. Y a su nombre. Dios no se equivocó. Dios no se equivocó. La pregunta es, para aquellos que dicen, no, yo estoy de acuerdo. Y la pregunta es, ¿en qué estás de acuerdo y con quién? Hay una expresión que la hemos adoptado y no porque la haya escuchado, sino porque la vengo escuchando desde hace añares. Principalmente había una persona que me estaba inculcando a mí el Evangelio, recién comenzaba, y yo escuchaba, iba a esa casa, iba a tomar unos mates, ¿vio? Porque estaba uno solo, ¿vio? Y un matecito ahí en compañía de algún hermano, alguna hermana, y más que eran ministros respetables para mí. Y ellos eran mi guía en ese tiempo, porque uno recién comenzaba. Y yo iba allá, bueno, iba a tomar, ¿cómo anda mi hermana? Aquí en la lucha, en la prueba. Y bueno, la primera vez yo dije, bueno, estará pasando una lucha. La otra vez que iba y seguía en la misma lucha y en la misma prueba. Ah, papá, ¿dónde me metí? Dije yo. Y no salió de la lucha y no salió de la prueba, ¿eh? Porque el tema es, ¿con qué te estás poniendo de acuerdo? Si vos estás declarando eso, ¿vos pensás que vas a salir de eso?
Si vos lo hablamos la semana pasada, que con los dichos de nuestra boca caemos enlazados y quedamos presos. Pero si vos estás ligando tu vida a esas cosas, no, pero es una expresión que es costumbre mía, quítate las malas expresiones, cancélalas en el nombre de Jesús, muérdete la lengua en el nombre de Jesús. Las cosas no se dicen al pasar, ¿cuánto están entendiendo? Por eso, si no, para eso no predicamos, no hablamos. No se dicen al pasar, no se dicen porque si no mal. Estás expresando un pensamiento que está gobernando y que lo estás diciendo. Da su nombre. Si te pones de acuerdo con lo negativo, ¿qué va a venir? No, dile que está a tu lado, amén. Cambiemos el chip. Mira, no voy a hacer referencia, pero hace unos días atrás tuve una conversación con alguien. Y esa persona me decía, bueno, ahora voy a probar con el Señor. Le dije, estás equivocado, le digo. Mientras que sigas probando, el día que tengas una prueba en el camino del Señor, te vas a volver a lo que tenías antes, porque estás probando. Dios no nos llamó para probar. Vamos a ver si con el Señor resulta. No, mi hermano, vos no tenés que saber, vos tenés que saber que con el Señor sí resulta. No deje puertas abiertas para poder decir, porque yo he escuchado esto, dice, cuando fui a buscar al Señor y las cosas me fueron peor todavía, ¿para qué voy a seguir con el Señor? No, porque vos fuiste para probar a ver si te resultaban las cosas. Tú no estás en un lugar de prueba, estás en un lugar de ser aprobado tú. El Señor es efectivo, di conmigo, el Señor es efectivo. El Señor no falla. El primer pegatina se llama, que se le pone en los vidrios, pegotín, que me dijeron, Jesús nunca falla. Y yo lo puse eso, vi ahí, para mejor yo tenía vidrios polarizados y el único que lo leía era yo, miraba por el espejo y lo leía yo nada más, me hablaba a mí, no había otro. Nadie se enteraba que estaba ese pegotín, pero por allí yo miraba por el espejo retrovisor, Jesús nunca falla, Jesús nunca falla, Jesús nunca falla. Pero basta, por favor, claro que no falla. No falla. Dios no nos llama para probar, porque estás abriendo una puerta a la duda. Te estás poniendo de acuerdo con la duda. Y la duda, yo quiero que entiendas, es tan fuerte que en el momento de tu debilidad te va a gobernar nuevamente. Reprende ese espíritu de las dudas, amén, y no de la certeza. Dios es certeza. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dale fuertes palmas al Señor. Aleluya. Gloria al que vive. Ponte de acuerdo como corresponde, en el nombre de Jesús. Hay una historia que siempre yo presté atención y me encantó, que era justamente la historia de, se amaban mucho como hermanos, como amistad, que era Jonathan con David, ¿verdad? Yo creo que Jonathan tenía algo muy importante en su vida, que era poder estar honrando lo que Dios honraba. Porque quiero que entienda, él podría haber honrado a su padre por principio, que principio los conocía. Honra a tu padre y honra a tu madre para que tenga... Eso era un principio que lo conocían porque la ley había sido establecida ya. Pero él decidió en su corazón, en un momento determinado, apegarse y honrar a David. Le salvó la vida, ¿quién recuerda? El padre Esaú venía con todo embroncado, lo quiso matar y él agarró y dijo, no, quédate por allá, yo voy a hacer una consulta, según la señal que yo te dé, si te digo tal cosa, vos sabés que viene mi padre y si te digo lo otro, bueno, estamos todos bárbaros. Y él se enteró de que su padre
iba tras él, entonces dijo las palabras mágicas, es decir, y bueno, entendió el rey David y huyó. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00. Para realizar tu petición, consulta Consejería Pastoral. Manantiales de vida, manantiales de vida. En Eduardo Víctor Aedo 1990, sábado 15 horas. A pesar de los golpes tan grandes y de la crisis que estoy pasando, sé que voy a lograr la victoria en Cristo Jesús. Ministerio Apostólico Profético Jesús, Jesús es mi Salvador. Manantiales de vida te espera 15 horas. Te bendecimos. En Cristo Jesús. Ayuno congregacional. Ayuno congregacional. Es que la vida tenga Cristo. Un grito de victoria de... Todos los martes y jueves, Ministerio Apostólico Profético Jesús, Jesús es mi Salvador. Ayuno congregacional. Avance. Hay victoria para ti. Buenos días. En esta mañana quiero saludarles, el apóstol Juvenal González, con la paz de nuestro Señor Jesucristo, esa paz necesaria, esa paz que no tiene parangón, que no tiene igualidad, o sea, por decirlo así, un paralelo, porque es una paz que viene de parte del Dios justo, el Dios restaurador, el Dios sanador, el Dios estimulador, el Dios amigo, Padre, creador y sustentador de todo lo creado, todo lo que se ve y lo que no se ve. Obedeciendo esto, que nosotros no estamos siguiendo una religión, sino que estamos descubriendo los principios de todas las cosas y la finalidad de todas las cosas, o sea, de dónde venimos y hacia dónde vamos, por qué pasa lo que nos pasa y cómo podemos hacer para que ya no nos pase lo negativo, y si queremos lo positivo, bueno, cómo se hace para tener lo positivo. Y para tener lo positivo es necesario la obediencia, porque sin obediencia no hay frutos, sin obediencia no hay resultados. Y entonces en esta mañana vamos a discurrir un poquitito sobre este término, obediencia. ¿Qué es obediencia? ¿Para qué sirve la obediencia? ¿Tenemos que obedecer a Dios o no? ¿O obedecemos a nuestra conciencia, a nuestros estímulos, a nuestros sentimientos, a nuestras emociones o a nuestras necesidades, sin importar lo demás? Hacemos, determinamos y ya está. Bueno, en esta mañana yo quiero compartir con ustedes ese tema, pero antes de esto vamos a pedir a Gulman, nuestra hermana cantante, que nos acompañe con un tema. Lili Gulman tiene mucha experiencia y fue una mujer que sufrió mucho antes de conocer al Señor, y posiblemente ella pueda compartir con nosotros a través de unas de sus canciones un tema que nos va a ayudar. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido.
damos gracias, Lili Guman, por participar en esta mañana de este programa tan interesante que es poder descubrir el reino de Dios para traerlo a nuestros corazones, a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestra nación, y vale la pena. Quiero saludar en esta mañana también a nuestro hermano Maxi Naya, que es el técnico de sonido de la iglesia y también de las comunicaciones. Que Dios te bendiga, Maxi, en esta mañana. Quiero decirles que gracias al trabajo de Maxi es que estamos saliendo en vivo por Facebook Live. O sea, mandamos saludos también a todos aquellos que nos están escuchando a través de Facebook Live y a los escuchas por ahí. Y también quiero decirles que para descargar la aplicación de la Iglesia Jesús es mi Salvador a través de Play Store, usted escribe Jesús es mi Salvador en el buscador, le da a instalar y allí accede a todo nuestro contenido, prédicas, enseñanzas, vigilias y nuestra radio online las 24 horas. Así que es una aplicación que le está favoreciendo a usted, que usted en cualquier momento en su casa puede estar recibiendo las bendiciones que Dios tiene para usted. Que el Señor bendiga entonces a Maxi y a todos los oyentes y a los que están siendo beneficiados por estos servicios de la tecnología moderna. Esta mañana le dije a ustedes que quería tocar un tema acerca de la conciencia. ¿Por qué acerca de la conciencia? Porque no olvidemos que nosotros tenemos, o sea, la conciencia es la acción de acatar la voluntad de una persona, de una persona que nos manda, o de obedecer a una ley o a una norma, o un soldado debe obediencia a sus mandos, o sea, debe estar sumiso, debe estar bajo mandato o bajo órdenes. Eso es obediencia. Y nosotros nos preguntamos si en el camino del Señor nosotros debemos tener obediencia o nosotros usamos el libre albedrío. Cuando nosotros decimos mi Señor o nuestro Dios o mi Dios, entonces tenemos que entender que la Escritura dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces acá hay unas aclaraciones. No me elegiste vosotros a mí, quiere decir que Él nos eligió, Él es el Señor nuestro, es nuestro amo, Él pagó un precio por nuestro rescate, por nuestra puesta, por decir así, en comunión nuevamente con Dios, porque dice que nuestros pecados nos habían alejado de Dios, éramos enemigos por naturaleza, por descendencia, por el ADN que dejaron nuestros padres Adán y Eva. Desgraciadamente, por eso la humanidad sufre tanto y la humanidad tiene tantos desaciertos, porque desconoce a Dios, no lo tiene como, por decir así, el epicentro de la vida. La regulación de nuestra vida es Dios, es el que determina nuestra moral, nuestros principios, nuestros valores, porque nos creó con ciertas normativas y nosotros por desconocimiento en primera instancia y también por ceguera espiritual y por ser obedientes a nuestra naturaleza. Fíjese, ¿por qué nos cuesta tanto servir a Dios? La Escritura nos dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces usted se pregunta: ¿por qué me cuesta tanto ser creyente? ¿Por qué me cuesta tanto obedecer a Dios? ¿Por qué es tan difícil ser santo o por decir, responder a las demandas de Dios, que no son tan por decir así, tan difícil, pero como vamos a contramano, nuestra naturaleza tiende para un lado y la voluntad de Dios tiende hacia otro, entonces como que si nosotros tuviéramos un accidente en la carretera, cuando se dice que hubo un choque frontal, o sea, uno va con una dirección a cierta velocidad para un lado y otro va a la inversa con cierta velocidad y de pronto se sale uno del carril, se enfrenta al otro y hay un conflicto, hay un choque, hay un desconcierto y también una pérdida de los valores de esos dos vehículos. Bueno, dice: por cuanto los designios de la carne. ¿Por qué a mí me cuesta ser cristiano? ¿Por qué me cuesta ser santo? ¿Por qué me cuesta obedecer a Dios? ¿Por qué me cuesta recibir de parte de Dios lo que yo le pido? O sea, Dios está obligado a darme lo que yo le pido a través de la oración,
basta solo con orar y ya está, Dios obedece a mi oración por cuanto yo creí en Él, yo creo en Dios, yo tengo una fe bárbara, yo tengo una fe tremenda en Dios y yo oro a Él, yo sé que me va a dar porque Él dice que si yo oro el Padre Nuestro, él obedece, yo oro 2 o 3 Padre Nuestro por día y hago algunos comportamientos allí religiosos, ya Dios me tiene que contestar, y no es así. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne, o sea, no conforme a la ley de Dios, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, dice Pablo escribiendo a los romanos, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Qué tremenda decisión, qué tremenda aclaración. Si no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. Y en esta mañana preguntémonos cómo estamos caminando. ¿Estamos bajo obediencia? ¿Él es nuestro Señor y nos sometemos a Él? ¿O hacemos lo que queremos, pedimos y Él está obligado a darnos porque Él es nuestro Padre y Él es Dios bueno, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia? El precio de la obediencia es una negación al yo, es una negación a nuestros valores, a nuestros principios, a nuestras determinaciones, a nuestro libre albedrío. Ya dejamos de ser nuestro para ser de parte de Dios. Estamos bajo autoridad, bajo dominio o bajo sumisión, como yo dije hace un instante. Y si no es así, no recibiremos nada de Dios por más ayuno que podamos hacer, por más vigilia que podamos tener, por más que nosotros quieramos en alguna manera ofrendar. Dice Pablo escribiendo a los Corintios, si yo hablara lenguas angélicas y conociera todos los misterios, de tal manera que nadie pudiera igualarse a mí y todo lo que yo tengo lo vendo y lo doy para repartir a los pobres, de nada me sirve si no tengo amor. O sea que hay principios del reino de Dios. Nosotros estamos viviendo conforme al reino humano, al reino de la humanidad, pero una humanidad sin concierto, una humanidad perdida, una humanidad maldita, por decir así, porque es así como dice la Escritura. Los que no obedecemos a Dios somos malditos. Y quiero leer algunos versículos de la Escritura para más o menos contextualizar. Hay una epístola del apóstol Pablo a Filemón que le dice: te he escrito entendiendo o confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Te he escrito, Filemón, confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. O sea, Pablo parece que tenía conocimiento de que esta persona se sujetaba o se sometía a bajo mando o a bajo ciertos criterios morales y espirituales, y aún más allá porque había una predisposición de Filemón. Y usted sabe que la obediencia tiene mucha importancia para que nosotros podamos recibir de parte de Dios lo que Él nos ha prometido. No es que creamos en Dios y creamos lo que está escrito y eso así, digamos, se da sin un costo, sin una valorización. Hubo un rey que fue elegido por Dios, porque los hebreos en cierto momento pidieron que querían tener un rey. Bueno, Dios permitió que reinara sobre ellos. El primer rey de Israel fue Saúl. Y Dios le dio algunas, por decir así, algunas ordenanzas para que él cumpliera, y él parece que eligió cumplir lo que a él le parecía. Y en cierto momento, cuando ya había desobedecido, o sea, tuvo una sola desobediencia, y por esa sola desobediencia le valió el cargo de rey de Israel, y dejó de ser rey y tuvo, por decir así, un resultado totalmente negativo. Y en algún momento le vino Samuel, el profeta, y le dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que se le obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros.
O sea, como que le estaba reconviniendo que él había perdido su reinado, esa hermosa oportunidad, ese distingo que Dios le había dado de ser rey de Israel, simplemente porque le pareció a él hacer a su manera y no a la manera de Dios, por decir así, se salió del carril que Dios le había marcado y hizo a su manera. No tuvo una mala intención, porque Dios le había dicho que él fuera contra sus enemigos y no dejara meante contra la pared, o sea, ni los perros, o sea, que exterminara a todos los enemigos de Israel. Y él en cierto momento en su pensamiento dice, bueno, los mejores toros, las mejores vacas, y aún el rey enemigo que Dios me mandó que yo lo matara, lo voy a llevar de prisionero, como diciendo, es mi por decir mi corona a quien vencí lo voy a tener allí para recordar y voy a hacer un monumento a mi favor. Y no es así. Dice Samuel, se complace Jehová en los holocaustos o víctimas. O sea, las víctimas era lo que él había recabado o llevado, juntado de una ciudad a cual Dios dijo, no deje meante contra la pared. O sea, exterminar con todo, aún por decir así, muchas veces debemos exterminar hasta con la idea o hasta con los recuerdos de todo aquello que, incluso nosotros, Dios nos dice que debemos despojarnos del viejo hombre y debemos asumir el nuevo, o sea, que no quede ni siquiera recuerdo del viejo hombre. Incluso más, cuando Dios nos habla en su palabra, dice, porque somos nuevas criaturas, lo viejo ya está pasado, no hay ni memoria de lo viejo. Vivamos esto presente, lo que Dios nos presenta ahora y lo que Dios nos anima a creer. Y es importante que seamos obedientes para que cuando vayamos a orar a Dios haya respuesta. A veces no tenemos respuesta y nos preguntamos por qué. Porque primeramente hay un descendiente en nuestra naturaleza, o sea, en nuestra carne, en nuestra humanidad, como leía recién yo allí, que dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Tenemos un enemigo que no se sujeta a la ley de Dios, que no guarda obediencia, que es desobediente. Y por eso los resultados en la vida de la gente que no tiene una normativa, no tiene principios, no tiene valores, no tiene quien le marque la derecha, la izquierda, o el centro, o la carretera, o los caminos. Por eso las oraciones muchas veces, basadas en los salmos, es, Señor, endereza mis veredas, endereza mi camino, ordéname a través de tus pensamientos. Y debemos entender esto, que por ejemplo Dios le dio ciertas normativas, por decir así, para que fuera obediente, para tener un resultado a Josué. Josué dice, solamente esfuérzate, le dijo Dios a Josué a través de su Espíritu Santo. Solamente esfuérzate, Josué, y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra. O sea, ahí está el precio, por decir, de la obediencia, de la sumisión o la sujeción, para que venga la bendición sobre tu vida. Si tú quieres ser bendecido por Dios, si quieres que tus oraciones sean oídas, tú tienes que vivir una vida de obediencia, no a tu manera, sino a la manera de Dios, no en tus tiempos, no en tus formas, no en lo que tú designes o que designa tu corazón, porque tu corazón tiene que ser restaurado, tiene que ser regenerado, transformado. O sea, nosotros estamos en una restauración. O sea, éramos perfectos, fuimos formados a la semejanza de Dios, pero a causa del pecado, a causa de hacer, o sea, no de nosotros, sino de Adán y Eva, que desobedecieron, ellos nos transmitieron a través de la sangre esa contaminación, ese ADN negativo, que tenemos que limpiarnos a través de la sangre de Jesús. Tenemos que obedecer la palabra de Dios para que nuestra vida cambie, nuestra normativa ya no sea nuestra, sino que sea la de Dios. Por eso la Escritura dice, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Si en esta mañana tú te preguntas, o te has preguntado en algún momento, ¿por qué no recibes todo lo que tú esperas de parte de Dios? ¿O por qué te cuesta tanto, te es tan difícil entender a Dios? Es porque no has sometido tu naturaleza, tu carne, tu persona, tus valores, tus emociones, tus sentimientos a la obediencia a la palabra de Dios. Así le pasó a Saúl, él perdió el reinado de Israel, por cuanto obedeció su propia carne, sus propios designios, su propio pensamiento. Y la Escritura nos dice que los designios de la carne son contra Dios, no pueden sujetarse a Dios, y ni quieren, no pueden y no quieren. Por eso la Escritura a veces va, por decir así, nos marca a contramano, para que seas prosperado, dijo
Dios a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartarás de ella, ni a diestra ni a siniestra. ¿Por qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Si en esta mañana tú quieres ser prosperado en todo aquello que tú quieras emprender, bueno, empieza a leer la Biblia, empieza a guardar los mandamientos de la Biblia, empieza a conocer la voluntad de Dios expresa a través de toda la palabra. Deuteronomio 21, eso yo lo que leí en Josué es Josué capítulo 1, verso 7, pero en Deuteronomio, por decir así, la voluntad de Dios está expresa a través de toda la palabra, por decir así, está diseminada desde Génesis hasta el Apocalipsis de una misma forma, de un mismo comportamiento, con una misma dirección. Deuteronomio 28:1 dice, acontecerá, es algo que va a suceder, es algo que se va a dar, es algo que se va a comportar por naturaleza. Acontecerá que si oyeres atentamente, y a la palabra atentamente es muy importante, si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, la pregunta es, ¿cuándo oímos la voz de Dios? Lo que está escrito, porque Dios no te va a hablar en una forma materializada, o por decir así, en una forma física, porque Dios es espíritu, pero Él habla a través de su palabra. La palabra de Dios es la expresión de Dios, es el manual de Dios, es el catálogo de cómo debemos comportarnos, de cómo debemos andar para que podamos recibir lo que estamos esperando, y en este caso lo positivo, lo que nosotros llamamos bendición, y que la palabra lo determina también cuando dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Bienaventurado, o sea, aquel que se aventura a poner por obra y decir, Él es mi Señor, Él es mi Dios, le voy a obedecer, me voy a poner bajo su mandato, bajo su dominio, bajo su señorío, para que sea mi Señor. Si no, somos nosotros señores de nosotros mismos, y así nos va. Pero acontecerá que si oyeres atentamente, ¿a quién? A mí, a mi conciencia, a la abuela, al padrino, al vecino del lado, a mi amigo, a mi amiga, no. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar. O sea, no es solamente para escuchar atentamente y tenerlo en la memoria, o conocer, yo sé que en la Biblia, en tal versículo, en tal capítulo, en tal libro de la Biblia dice tal cosa, sino para guardar y para poner por obra todos sus mandamientos, todos, no es algunos, sino todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, porque también Jehová tu Dios, y ahí viene la parte que hace Dios, o sea, es un contrato, tú haces tu parte, acontecerá que si oyeres, eso es tu obligación, ese es lo que Dios te ordena a ti, atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová, o sea, también Dios, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Qué bueno es. También Dios es un contrato, es un convenio. Nosotros hacemos nuestra parte y Dios hace lo que Él ha prometido. Y cuando nosotros obedecemos, o sea, estamos obedeciendo solamente a Dios o a todo lo que Dios ha determinado. Cuando Dios ha puesto autoridades, porque dice que toda autoridad es puesta por parte de Dios. A veces nosotros decimos, sí, pero el pastor tiene tal defecto, o el encargado de obra tiene tal defecto, o mi papá es un borracho, o mi mamá es una maldiciente, porque la Escritura dice que honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien sobre la tierra y seas de larga vida. Es un mandamiento a los hijos, pero no importa si tu papá sea lo que sea o tu mamá sea lo que sea. Dice, para que te vaya bien a ti. O sea, son determinaciones que Dios te deja a ti. Dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Eso es tu obligación, y ese es el mandamiento de Dios para ti, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, y es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En cuanto a tu papá o a tu mamá, Dios arreglará con ellos lo que a ellos corresponde por obligación. Pero no solamente nuestra madre y nuestro padre, que son las autoridades que tenemos sobre nosotros, sino nuestros maestros, los profesores, los directores, los jefes, los encargados de personal, incluso más, por decirlo así, una moral es un señor sobre nosotros. ¿Qué es una moral? Es un mando, es pues obedecer los principios de un estado, de un tipo de vida, de una forma de coexistencia con otros seres vivos. Nosotros tenemos moralidad, o sea, tenemos leyes intrínsecas en nuestra naturaleza que nos determinan qué es lo bueno y lo que es lo malo.
que es un conjunto o es un padrón de costumbres, la moral, y de normas que se consideran buenas o malas, o para dirigir o para que nosotros podamos juzgar esto es bueno, esto es malo, esto es oportuno, esto es inoportuno. Y entonces el ser humano convive con otros seres humanos gracias al comportamiento de la moral. Que el Señor nos ayude entonces, si tú quieres que todo te vaya bien, debes obedecer a Dios, debes guardar su palabra. Por eso la Escritura dice, despójate del viejo hombre y vístete del nuevo. O sea, a tu manera ya no vivas, viví a la manera de Dios. En esta mañana vamos a orar para que Dios nos ayude en nuestras debilidades. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te ensalzamos, te damos gracias que tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro amo, tú nos has elegido a nosotros y no nosotros a ti, Señor, y tú quieres lo mejor para nosotros, tú nos has elegido porque íbamos a contramano y tú nos quieres direccionar, por eso la palabra conversión en la Biblia es tomar una nueva dirección, un nuevo rumbo, es volvernos de nuestros caminos, de nuestros pensamientos, de nuestra propia conciencia, de nuestros propios valores y determinar nuestra existencia a través de los tuyos, para que todo lo que pidamos, como dijo Jesús, porque cuando pongamos por obra todo lo que Él nos dijo, entonces todo lo que pidamos se nos ha de ser concedido, porque hay obediencia de nuestra parte. Si hay obediencia también hay fruto. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, danos esa fuerza que nos está faltando, esa obediencia que no la hemos tenido y ese reconocimiento, esa revelación de tu palabra, cuál debe ser nuestra actitud y nuestro comportamiento día a día para que, Señor, no tengamos ningún problema en recibir lo que tú nos has prometido y lo que nosotros estamos precisando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te lo agradecemos. Amén, amén y amén. Amados, en el nombre de Jesús, mañana a las 8 de la mañana nuevamente estaremos con Cadena Vida, trayéndoles palabra de Dios. Pasado lo borré, y a los que me hicieron daño también los perdoné. Este programa fue presentado por Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador.